Lo cierto es que voy a empezar la sesión hablando de fracaso. Supongo que a muchos les sorprenderá que la tasa de fracaso de los emprendedores en España ascienda al 92% de los proyectos emprendidos. Esto quiere decir que prácticamente casi, ya digo, pues el 90% de los proyectos que tienen menos de 3 años y medio tienen discontinuidad. Y uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con este tipo de situación? No podemos hacer nada. Bueno, algunos dicen que el problema es porque los emprendedores pues no disponen de dinero suficiente para poder desarrollar su idea. Algunos otros dicen que si los emprendedores no tienen la suficiente formación en el ámbito administrativo y de la economía que les permita enfrentarse pues, al mercado en condiciones. La verdad es que la respuesta la pueden encontrar a continuación en la pantalla. ¿Por qué fracasan los emprendedores? Bueno, pues de las principales razones, como pueden observar, que están dentro del fracaso de los emprendedores, es, bueno, una de ellas la financiación, otras son problemas personales, otras son que el proyecto quizá no se encontró demasiado rentable. Cuando uno se plantea estas cuestiones, lo que piensa, yo por lo menos lo que pienso, es que lo que está fallando en muchas ocasiones es el apoyo institucional. No hay suficiente apoyo a los emprendedores para ayudarles a que estas claves de fracaso puedan ser solventadas. Claro, mientras tanto les estamos diciendo a los emprendedores que lleven a cabo su proyecto, que se enfrenten al duro y tirano mercado y que, por otra parte, pues cojan el cargo de emprendedor y además aprendan mientras lo ejercen. Bien, esta es la cuestión que se plantea y yo me gustaría hacer pues un pequeño paréntesis, ya que estoy hablando de formación, de economía, porque muchas veces pues tomamos como ejemplo a los grandes emprendedores, decimos, bueno, pues es que uno necesita tener conocimientos económicos para poder emprender. Yo digo, pues no, yo creo que de momento, bueno, por supuesto que sí, ya lo veremos luego a lo largo de mi intervención, pero si ponemos como ejemplo a los grandes emprendedores, a aquellos que nos sirven pues para mostrar las claves del éxito de los proyectos emprendidos, pues resulta que cuando uno observa sus comienzos se encuentra con que no tenían ni idea de economía. Por lo tanto, yo creo que se da una pequeña paradoja en el sentido de que, pues sí, tenemos aquellos modelos de emprendimiento sobre los cuales tenemos que fijarnos, pero la realidad, la dura realidad, es que los actuales emprendedores, cuando son pequeños proyectos, pues son los que de alguna manera recorren el terreno, descubren nuevas fronteras, abren los caminos y con sus fracasos construyen todo el edificio. Debemos, por tanto, intentar cambiar las cosas o intentar ver, bueno, qué soluciones tienen. Yo llevo muchos años dedicado a la enseñanza. La verdad es que, pues cuando miro para atrás, casi me avergüenzo, ¿no? Digo, bueno, más de 30 años enseñando en las aulas de la Facultad de Economía y Empresa, Economía Financiera. Y bueno, pues en ese sentido sí que puedo aportar una pequeña experiencia, pues de lo que yo he vivido. Y he visto, pues, muchos buenos estudiantes que pues no han continuado una brillante carrera emprendedora que tienen por delante por el miedo a fracasar, porque tienen miedo de enfrentarse a las fuerzas del mercado y prefieren otras alternativas. Y por otra parte, mi experiencia también en la Fundación Bases pues me ha permitido, de alguna manera, me ha permitido ver emprendedores que bueno, pues también tienen miedo a seguir adelante, en este caso porque no tienen suficientes conocimientos de economía. Yo por eso cuando hablo con emprendedores y bueno, pues intercambiamos opiniones acerca de cuál es su proyecto y valoramos un poco como candidatos a la Fundación Bases, procuro evitar las charlas de economía, porque pienso que es muy importante la economía, pero ya tendrán tiempo de aprenderla. Bien, en este sentido, yo creo que la economía, o digamos la enseñanza de la economía o el aprendizaje de la economía produce miedo a muchos emprendedores, pensando que como ellos no conocen,
no van a conocer tampoco cómo adivinar el futuro, como si la economía fuera la ciencia de adivinar el futuro, y eso, por supuesto, no lo es. Yo creo que para explicar lo que es el éxito de un proyecto, pues cabe centrarse en otras cuestiones, como son pues la imaginación, pues la perseverancia, aspectos, bueno, yo creo que sí, que es bueno tener un poco de intuición, mucha reflexión, pero sobre todo trabajo duro. Yo creo que estos son los factores de éxito de los emprendedores. En cualquier caso, tenemos que comprender cuál es el sentido, cuál es el proceso que sigue el emprendedor. La realidad y la dura realidad es que los propios emprendedores muchas veces piden dinero para financiar sus proyectos. Esto está muy bien, ¿verdad? Y también está muy bien que muchas veces las instituciones se lo dan. Bueno, sobre el papel está muy bien, sobre el papel está muy bien. Yo creo que las instituciones dan dinero porque es mucho más cómodo dar dinero al emprendedor que dar otros servicios. Y el problema que existe es que ese dinero efectivamente se utiliza, pero se utiliza cuando todavía no se sabe muy bien en qué utilizarse. Yo creo que es mucho mejor proporcionar al emprendedor otras vías de ayuda, como pueden ser el acompañamiento, el apoyo, el seguir su aventura y apoyarles cuando lo necesitan. Yo creo que este es el camino que debemos seguir para apoyar verdaderamente a los emprendedores. A mí me parece que si conseguimos hacer esto, vamos a conseguir que el emprendedor tome las riendas de su proyecto, se centre fundamentalmente en aquellos aspectos técnicos que necesitan ser atendidos cuando un proyecto comienza y que poco a poco pues vaya adaptándose, comprendiendo cuál es el mercado, conociendo cuáles son sus oportunidades, viendo cómo, digamos, colocar sus productos en aquellas áreas donde la presión de la oferta sea más suave. Por tanto, creo que es muy importante dar un apoyo en ese sentido a los emprendedores. Creo que se coló la transparencia anterior. Bien, en este sentido decimos, bueno, entonces la formación, pues sí, la formación es muy importante para el emprendedor, la formación es muy importante, pero no al principio. ¿Qué es lo que tenemos que darle al principio al emprendedor? Pues lo que tenemos que dar al principio al emprendedor son profesionales que le ayuden, tutores válidos, mentores que le ayuden a desarrollar su proyecto. Y sobre todo un ambiente donde encuentren también otros colegas en su mismo ámbito, otros emprendedores que también están desarrollando su propio proyecto y de los cuales puedan aprender no solo lo positivo, es decir, lo que les ha ayudado a salir adelante a estos emprendedores, sino también y sobre todo aquellos aspectos que han supuesto un fracaso para los mismos. Es decir, tenemos que, de alguna manera, pues colocarles en una situación de trabajo, de contacto con otros emprendedores de forma que adquieran su valiosa experiencia. Cuando esto sucede, los proyectos empiezan a desarrollarse. Es verdad que hay una gran tasa, como ya he dicho, de fracaso, pero cuando un emprendedor se ve acompañado, los proyectos empiezan a tener un desarrollo muy interesante, muy importante. En muchas ocasiones, pues en breve, el mercado empieza a aceptar sus productos y cuando esto sucede se puede ver que hay un cambio sustancial en el desarrollo del proyecto, en el sentido de que pasa de ser muchas veces una mera cuestión de alta incertidumbre a ser un proyecto viable. Por tanto, yo creo que es bueno proporcionarles este esquema. Por supuesto que hay fracaso, pero muchas veces el fracaso se resuelve en muchas ocasiones con el propio empeño del emprendedor y si en el momento oportuno pueden encontrar ese apoyo externo que les anime y que les saque adelante. Cuando los proyectos entran pues, con problemas, cuando un proyecto, sobre todo en sus primeros pasos, empieza pues a generar dudas acerca de su viabilidad, los propios emprendedores empiezan a buscar soluciones, empiezan un camino a buscar soluciones. Y en este sentido se comportan como si fueran cazadores que buscan una presa. Y en esa actividad de buscar una presa recorren un camino en el que encuentran otras presas inesperadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando un emprendedor está en un ambiente que
conoce a otros proyectos, a otros emprendedores, es muy posible que ese proceso de búsqueda desesperada de soluciones le ayude a encontrar otros proyectos que le puedan acompañar y que incluso muchos de ellos se encuentran en la misma situación. Por eso es muy bueno trabajar, por al menos al principio, los emprendedores trabajen en un ambiente de coworking, porque es posible que puedan encontrar otros socios, otros proyectos que potencien enormemente el suyo. Bien, en ese sentido, bueno, y ya acabando un poco también mi intervención, yo diría que lo que se espera a partir de las instituciones, a partir de las fundaciones, los mecenas que ayudan a los emprendedores, es que al menos sus proyectos, los proyectos de los mecenas para ayudar a los emprendedores sean absolutamente claros, que el emprendedor sepa quién le puede ayudar en función de sus propias necesidades. Y en este sentido, quien le puede ayudar es quien le proporciona ese acompañamiento, ese apoyo en el día a día. Desde nuestra fundación, desde la Fundación Bases, de la cual pues yo me muestro orgulloso de presidir, trabajamos en esta línea día a día. Intentamos apoyar a los emprendedores en todas las necesidades, bajando a la arena de las necesidades más básicas de los emprendedores, desde proporcionarles una mesa, un despacho, el apoyo y, por supuesto, formación. La formación es muy importante, como ya he dicho antes, quizá no al principio, pero sí es muy importante que cuando pasen 2 o 3 años sean capaces de enfrentarse al mercado con conocimiento y con fiabilidad. Cuando un emprendedor desarrolla un proyecto al principio, este proyecto pues se comporta como una semilla. Yo creo que la palabra semilla se ha utilizado mucho en el campo del emprendedurismo. Se comporta como una semilla. Y claro, el emprendedor muchas veces no puede cuidar adecuadamente esa semilla, porque suficiente tiene con desarrollar la idea técnica del proyecto. Necesitamos apoyarle, necesitamos proporcionarle esa infraestructura, necesitamos proporcionarle esos medios, ese apoyo para que cuando vengan las dificultades esa semilla no muera y sin embargo crezca. Necesitamos muchas manos que apoyen esa semilla. Bien, si somos capaces entre todos de proporcionar a los emprendedores este marco, esta estructura, esta infraestructura que de todas formas va a tener que crear él, pero con un gran esfuerzo y dejando de lado muchas veces el proyecto, yo estoy seguro que esa tasa inicial que poníamos, tan espeluznante de fracaso por parte de los emprendedores, se va a tornar en el índice o en el nivel deseado de éxito. Creo que esto es lo que están necesitando los emprendedores. Muchas gracias.